Episodio número 25. La tristeza. Te doy la bienvenida al podcast de psicoguías.com, tu cita semanal con la psicología y el desarrollo personal. Te saluda Elena Echeverría, psicóloga y autora del libro Lee, escribe, camina, y tu guía, tu acompañante en el episodio de hoy. En este episodio quiero poner sobre la mesa la emoción de la tristeza, como una emoción que forma parte de la vida. Que hay momentos en que nos sentimos tristes y tienen que ser legítimos. Venimos de muchos ambientes familiares que la emoción de tristeza o no se expresa o no se ha identificado o simplemente se reprime. Y muchas veces en esa represión de la tristeza, la cara opuesta, la otra cara de la moneda de la tristeza es la ira. Y cuando tienes ese arrebato de ira, pregúntate si en el fondo no existe una tristeza en ti. Hay que distinguir entre la tristeza como una emoción que tenemos que reconocer como parte de nuestra condición humana y luego está la tristeza en exceso. Esa tristeza que nos secuestra, que nos contamina, que también puede ser como cuando tenemos ansiedad, que la ansiedad nos secuestra y nos nubla la mente con muchísimos pensamientos. También pasa con la tristeza. La tristeza pasa de ser una emoción a convertirse en un sentimiento que interpretamos y que se generan pensamientos que también nos secuestran. Los pensamientos de desesperanza, de que la vida nunca va a cambiar, de que no merece la pena nada. Y si permitimos que esa tristeza excesiva nos secuestre, podemos tener ideas que nos hagan cuestionar muchas veces nuestra vida. Por tanto, es interesante que comprendamos que si vivimos con una tristeza excesiva, preguntémonos ¿desde cuándo? ¿Cuál ha sido el desencadenante de esa emoción de tristeza que ya ahora es un sentimiento que nos acompaña? Porque en muchos casos la tristeza es algo en muchas personas que les acompaña desde siempre. Entonces yo ahí te preguntaría, ¿cómo ha sido el ambiente familiar en el que te has criado? ¿Cómo se nombraba en tu familia la tristeza? Si comenzamos a reconocer la tristeza, a identificarla en el cuerpo, a darnos cuenta que hay momentos en los que es verdad que nos sentimos tristes y que las personas que tenemos a nuestro alrededor podemos decir, oye, hoy no, hoy me siento triste y quiero estar conmigo y que no pase nada. Pero a veces el poner ese límite nos hace sentirnos mal, nos hace sentirnos culpable. Incluso nos han enseñado que la tristeza es una emoción de debilidad. Y para nada es así. Así que con este podcast quiero que comiences a ver la tristeza de otra manera, como parte de tu vida. ¿Qué te está diciendo la tristeza? ¿Qué te está transmitiendo? Y por otro lado, que identifiques si hay un exceso de tristeza, un sentimiento excesivo de tristeza en tu vida que te secuestra, que te invade. Y si es así, has de observarlo, has de trabajar en ese estado y plantearte cuestionarlo y no creerlo. Identificar cuáles son los sentimientos, identificar, mejor dicho, los pensamientos, esas ideas que sostienen esos sentimientos de tristeza. Y poco a poco, cuando las identifiques, ve cuestionando cada una de esas ideas. Pregúntate si realmente son así. Y cuando la tristeza te secuestra, has de respirar, has de parar y quizá no tengas que luchar. Pero hay una delgada línea que separa lo que es la tristeza como un sentimiento, una emoción legítima y el exceso de tristeza. Que si en ti hay ese exceso de tristeza, quizá tengas que comenzar a hacer un trabajo terapéutico para poder sacar las raíces de esa tristeza. Imagínate un árbol y las raíces son profundas, tú estás viendo el tronco, las hojas, pero para de alguna manera observar realmente la naturaleza, de qué se nutre ese árbol, tengamos que observar las raíces, porque si observamos las raíces podemos poner en la tierra otro abono. ¿Te imaginas observar las raíces de tu tristeza y cambiar la nutrición
de esa tierra fértil que puede ser tu mente. Vamos a poner otro abono, vamos a poner otros sentimientos, pero es muy importante darnos cuenta de dónde surge la raíz de la tristeza. Porque si vamos a la raíz de la tristeza cuando es excesiva, podremos sanarla, podremos entenderla y podemos también comprenderla. Es verdad que si tenemos una tristeza que nos acompaña, que forma parte de nuestro núcleo de personalidad o incluso nos secuestra muchas veces, quizá tengamos que identificarla y convivir con ella, porque hay veces que hay partes de la personalidad que están tan arraigadas que no podemos extirparlas. De hecho, no es recomendable extirpar, pero sí que tú y tu tristeza tengáis una confianza, tengáis un espacio amable de convivencia. Esa es la clave, que tengas un espacio de convivencia con tu tristeza, si hay ese punto excesivo. Pero recuerda trabajar con tu tristeza en un espacio terapéutico, porque muchas veces cuando te secuestra te puede llevar a esos abismos y a esos precipicios que no son necesarios que pases. Y por otro lado, si a veces tienes la emoción de tristeza, dale ese espacio, escribe sobre esos pensamientos y también puedes darles espacio a través de alguna práctica como la meditación, la relajación, la escritura, el hablar de aquello que te produce tristeza, el hablarlo de una manera constructiva. Pero no estirpes la tristeza, porque es una emoción que forma parte de todo el completo y a veces complejo de nuestro interior. Así que la tristeza la entiendas como parte de la vida, como es la alegría, como también es la ira, ese momento de ira, esa emoción visceral y primitiva que tenemos, ¿no? Y muchas veces expresamos más fácilmente la ira que la tristeza. ¿Qué sucede, te pregunto, cuando lloras? Cuando identificas esa emoción y la expresas. Muchas veces no tenemos un lenguaje, no hemos trabajado en una inteligencia emocional para nombrar la tristeza y lo que nos produce. Así que empieza a tener un lenguaje para la tristeza. No se trata de que te dejes llevar por ella, sino que tengas ese espacio, porque si no, si lo reprimes, se va a ir acumulando. Y va a generar ese espacio tóxico donde tu árbol, de ese árbol interior, no va a crecer sano, exuberante, sino que va a empezar a corromper las ramas, las hojas van a secarse. Así que mira a ver cómo nutres tu árbol. Habrá ramas de tristeza, habrá ramas de alegría, pero todo es una belleza de la vida. Así que espero que este podcast te ayude en esos dos caminos, en aceptar la tristeza como parte de la vida y en trabajar la tristeza si forma parte de ese núcleo de tu personalidad, si a veces te secuestra. Observa, ve a tu tristeza para poder trabajar con ella. Y si llega un punto que te sientes desbordado, desbordada por la tristeza y estás en ese abismo, párate conmigo. Escucha si es necesario alguno de los podcasts que tienes en este canal y también te invito a que si quieres puedes trabajar conmigo en un espacio de sesiones online donde podemos comenzar a identificar esos pensamientos, a encontrar las raíces de dónde surge tu tristeza. Quizá tengamos que observar partes de tu vida, estados de tu infancia, cuál es el ambiente donde naciste, qué está pasando ahora mismo en tu vida, que quizá no estás observando cuando tu cuerpo te está expresando la emoción de tristeza. ¿Qué está pasando ahora en tu vida? Así que te ofrezco mi acompañamiento y mi apoyo a nivel online. Como también tienes a tu disposición un mini curso gratuito, Atrévete a ser libre, donde te enseño a través de 4 vídeos cómo pasar del sufrimiento a la libertad. Una excelente herramienta para trabajar nuestra gestión emocional es la escritura terapéutica. Tienes a tu disposición un nuevo curso que he creado donde te enseño las bases teórico y prácticas de la escritura terapéutica con ejercicios concretos para gestionar las emociones. Si te interesa este curso, simplemente vas a psicoguías.com/escritura. Y si te interesa también el minicurso gratuito, simplemente tienes que ir a psicoguías.com/minicurso. También debajo en la caja de descripción tendrás
los enlaces para que vayas directamente a estos contenidos. Y también si quieres trabajar conmigo en las sesiones online que te he comentado, en ese acompañamiento terapéutico, psicoguías.com/sesiones. Tendrás los enlaces debajo de este audio. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerda que la tristeza es una emoción totalmente legítima. Y recuerda que también has de trabajar con ella para que no te invada y para que encuentres ese equilibrio en las emociones. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí conmigo y que tengas un excelente día.